Imagina que estás preparando una pizza. El resultado final, el sabor, la textura, lo deliciosa que queda, depende de varias cosas. La cantidad del queso, la temperatura del horno y el tiempo de cocción. Ahora piensa, ¿qué pasa si solo aumentas un poco la temperatura, pero dejas el queso y el tiempo igual? Eso es una derivada parcial. Medir el efecto de cambiar una sola variable mientras las demás se mantienen fijas. Si en vez de eso le pones más queso, pero no tocas nada más, otra derivada parcial te dirá cómo cambiar el sabor. Y si lo que varías es el tiempo en el horno, otra derivada parcial te da el efecto de ese ajuste. Así funciona en la vida real. Nos permiten entender qué pasa con un sistema que depende de varias variables, pero observando el impacto de cada uno por separado. En síntesis, las derivadas parciales son como probar tu pizza cambiando de a un ingrediente o una condición a la vez. Si quieres aprender un poco más de este contenido, entonces quédate en la siguiente cápsula matemática. Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Matemáticas. Mi nombre es Camilo Marín, profesor, y el día de hoy estaremos resolviendo ejercicios de derivadas parciales. Sean todos bienvenidos una vez más a otra cápsula de ejercicio. El día de hoy, como lo dice el título, resolviendo ejercicio de derivadas parciales. Aprovecho de mandarle un saludo gigante a mis alumnos de Ingeniería Comercial que estamos viendo precisamente esta materia y me pidieron un videito, así que esto va con mucho cariño para ustedes y para todos aquellos que también lo puedan usar en otras asignaturas. El ejercicio dice lo siguiente: vamos a verificar que la función z satisface una ecuación, es decir, debemos obtener las derivadas parciales para luego reemplazarlas y comprobar si esto se verifica o no. Entonces vamos a calcular en primer lugar la derivada de la función z respecto de x. Bien, y ojo que tenemos acá un producto, pero este producto, el primer término es y, entonces recordemos cómo era la regla del producto, la derivada del primero, y estamos derivando respecto de x. Entonces ese y es una constante. Si aplico la regla del producto, la constante, digamos, queda en 0. Entonces solamente la vamos a mantener y vamos a derivar lo que contenga mi variable, lo que contenga x. Y la derivada del logaritmo, esto es una función compuesta, el logaritmo natural de algo será 1 partido en ese algo, partido en x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada de eso que está en el interior, función compuesta. Y como derivamos respecto de x, nos quedará 2x. Entonces ahora al reducir esto nos quedará 2xy, vamos a ordenar un poquitito, 2xy partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Listo, hemos derivado respecto de x, bien sencillo. Ahora vamos a tener que aplicar la regla del producto cuando yo quiero derivar respecto de y. Anotamos entonces la derivada de z respecto de y. Regla del producto entonces, la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y logaritmo natural de algo es 1 partido en algo, 1 partido en x cuadrado menos y cuadrado por la derivada de ese algo, que sería menos 2y. Busquemos ordenar un poquito también acá, chiquillos, y esto nos va a quedar entonces logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado menos 2y al cuadrado partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ahora tenemos que verificar si es que la expresión que tengo allá, la vamos a escribir, se comprueba o no. Tenemos 1 partido en x por la derivada, la vamos a ordenar ahí, por la derivada de z respecto de x. La anotamos entonces, 2xy partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Y esto es más 1 sobre y por la derivada de z. Vamos a tener que abrir un paréntesis porque tiene más términos. Esto nos quedará logaritmo natural de x cuadrado menos y al cuadrado menos 2y al cuadrado partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Vamos a trabajar entonces acá. Yo ya estoy notando que puedo cancelar algunas cosas. Te las voy a marcar ahí. Entonces, ¿con qué me quedo? 2y partido en x cuadrado menos y al cuadrado. Y acá, con la distribución, nos va a quedar logaritmo natural de x cuadrado menos y al cuadrado partido en y, o sobre y, menos, y cuando distribuyo acá, el término que está acá
con la segunda expresión hay un i cuadrado arriba y un i abajo, entonces se nos cancelaría, quedándonos entonces menos 2i partido en... ¡Ay, qué bueno! Aquí se nos van los términos. Yo ya lo caché ya. Nos queda esa expresión. Y notemos que el término del principio con el del final son iguales, entonces los podemos anular. Y ahora me parece que estamos verificando, es z partido en i cuadrado. ¿Y cuál es mi z? Vamos a anotarlo. Z es igual a logaritmo natural de x cuadrado menos i al cuadrado. Esto es para que no se nos olvide. Por i. Ahí está. Y si esto lo dividimos en i cuadrado, nos va a quedar la expresión resultante, que es la que tenemos ahí. La anoto entonces, si esto yo lo dividiría por i cuadrado, voy a obtener efectivamente la expresión que está allá. Vamos a escribirlo aquí. Y por logaritmo natural de x cuadrado menos i cuadrado partido o dividido en i al cuadrado, que originalmente no estaba, pero lo estamos haciendo, lo estamos transformando para que se forme, digamos, la igualdad que me estaban solicitando. Entonces ahora sí, esto es z partido en i al cuadrado, que era lo que nos pedían. Perfecto, y el primer ejercicio queda listo. Ya, y ahora estamos con el segundo ejercicio y tenemos la función f. Y aquí es con regla de la cadena. Y la idea es lo mismo, nos piden demostrar o verificar que se cumple la siguiente igualdad. Entonces notemos que la función f no depende de u, y me están pidiendo la derivada respecto de u. La función f depende de x e y x e y a su vez dependen de u. Esto seguramente recordarán que lo vimos en clase. Cuando yo tengo mi función f que va a depender de la variable x y la variable y x depende de u y de b, e y depende de u y de b al mismo tiempo, entonces yo tengo que hacer el recorrido completo de cómo llego desde f hasta u. Entonces los caminos serían: la función f la derivo respecto de x y a su vez la función x la derivo respecto de u. Entonces para obtener la derivada de f respecto de u, yo hago ese camino completo, es decir, derivo la función respecto de x por la derivada de x respecto de u. Pero hay otro camino, que es el que está abajo. Derivo la función respecto de y a su vez el y lo derivo respecto de u. Entonces agregamos acá la derivada de la función respecto de x por la derivada, perdón, respecto de y por la derivada de y respecto de u. Y esa sería la derivada de la función respecto de u. Calculémosla. Vamos entonces, anoto acá, df de u, y tenemos la función que es 2 por Euler elevado a menos xy. Cuando tengo Euler elevado a una función, la derivada de eso será Euler elevado a esa función por la derivada de esa función que estamos derivando respecto de x, entonces nos quedará menos y. Por, ahora vamos a derivar x respecto de u, lo voy a marcar acá, se ve clarito ahí. Si lo derivo respecto de u, eso es 10. Bien, estamos entonces. Y ahora el camino que va por debajo. Derivo la función respecto de y, mantengo el 2 y me queda Euler elevado a una función por la derivada de esa función que es menos x. Bien, por ahora la derivada de y respecto de u que es 12. Vamos a ordenar un poco, es fácil perderse si uno no ordena, así que lo voy a anotar acá adelante. Nos quedará es negativo, nos aparece un 20 con el 10 por el 2, 20i por Euler elevado a menos xy. Y acá nos quedará menos también, vamos a borrar esto, menos 12 por 2 es 24x por Euler elevado a menos xy. Listo, esa es la derivada de la función respecto de u. Pero en la igualdad que tenemos que demostrar, también tengo que derivar respecto de b. Entonces vamos a hacer el mismo camino que hicimos recién. Voy a poner una goma acá para borrar esto. Y vamos a establecer todos los caminos mediante los cuales yo llego a b. Entonces tengo
que derivar la función f respecto de x y luego x lo derivo respecto de b. Derivo la función respecto de y luego y respecto de b. Bien, entonces, ¿cómo nos quedará esto? Voy a plantear la fórmula también, tal como lo hice en el caso que estamos viendo acá. Vamos a correr la cámara ahí, más para arriba. Y nos queda, la derivada de la función respecto de b va a ser igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de b, más la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto de b. Bien, y vamos entonces una vez más. Derivamos respecto de x, y aquí se repiten porque esto ya lo hicimos en el paso anterior. Cuando derivo la función respecto de x, fíjate bien que está marcado en la parte de acá. Bien, me queda 2 por Euler elevado a algo por la derivada de ese algo, que será menos y. Pero ahora derivamos respecto de b, lo estoy marcando acá, chiquillos, que es menos 5 por menos 5 más la derivada de la función respecto de y, otra vez 2 por Euler elevado a algo por la derivada de ese algo, estamos derivando respecto de y, me quedará menos x por ahora la derivada de y respecto de b, marcaré acá, eso es menos 8. Anoto entonces menos 8. Vamos a reducir las expresiones, quedándome positivo ambos. 10 por Euler elevado a menos, me faltó la y, 10 por y por Euler elevado a menos x, y el otro nos queda 8 por 2, 16x por Euler elevado a menos x. Listo, tenemos las dos derivadas parciales que nos solicitaban y demostrar que la derivada de la función respecto de u más 2 veces la derivada de la función respecto de b es igual a 4 veces xz, o sea, la función original. Formemos la igualdad y vamos a tratar de llegar a la respuesta entonces. Escribo la primera. La derivada de la función respecto de u es menos 20 y Euler elevado a menos x y menos 24x por Euler elevado a menos x y luego nos aparece más 2 veces la que tenemos acá abajito. 2 veces, vamos a poner el paréntesis, 2 veces por 10y factor de Euler elevado a menos xy más 16x factor de Euler elevado a menos xy. Bien, vamos a reducir y verificar si podemos llegar al resultado final. Menos 20 y por Euler elevado a menos xy menos 24x por Euler elevado a menos xy más 20y por Euler elevado a menos xy más 32x por Euler elevado a menos xy. Bueno, y aquí ya podemos cancelar algunos términos, estos que están acá. Y 32 menos 24 es 8. 8x por Euler elevado a menos xy. Bien, esa es la respuesta, pero tenemos que demostrar que llegamos a 4 veces x por la función original. Entonces, si yo saco acá 4 veces x por z, vamos a sacar el 4x entonces y me queda 4x por 2 Euler elevado a menos x, ¿sí? Y esa es perfecto, es la función original. Entonces esto es 4xz y lo verificamos. Indicaciones, entonces seguir una dinámica ordenada, una estructura del ejercicio, ayudarse cuando tengo regla de la cadena con la construcción del arbolito para ver cómo de la derivada de una función llego hasta la otra. En el caso de verificar que se cumplen las igualdades, chiquillos, también tener claro qué es lo que estoy reemplazando para que se verifique la igualdad y seguir con un orden claro para no perdernos, porque aquí se ocupa mucho símbolo y mucha notación. Así que bueno, agradezco que hayas visto este video. Si te gustó, te invito a darle like y nos vemos pronto en otra cápsula. ¡Chao, chao!